Muy bien. La alegría, el placer de entrar en su casa en este primer día de la semana. Aquí en Buenos Aires estamos esperando la tormenta que se anuncia, pero no llega todavía. Pero hay anuncios de granizo y todo lo demás. Vamos a ver si terminamos el programa tranquilo, sin esa bienvenida lluvia, porque la lluvia es bienvenida. Todos los días nos encontramos aquí y charlamos de distintos temas, y el tema de hoy es un tema que ocupa a la gran mayoría, no digo a todos, no digo a todos, a la gran mayoría de la audiencia, que significa hablar de nosotros, los viejos, los de la tercera edad, los gerontes, los jurásicos, como usted quiera llamarle. Mi invitado en esta noche es el doctor Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, gerontólogo, abogado, criminólogo. Mamita, ¿cómo hizo Eugenio para estudiar tanto? Bienvenido. ¿Qué tal? Un placer, gracias por la invitación. Y realmente ahora, que ya desde hace 30 años me dedico a la gerontología, aplico cada vez más la criminología, que era mi pecado de juventud. ¿Ah, sí? Porque todos estamos matando a un viejo, ¿no? Es decir, hay realmente un gran miedo al envejecimiento. Usted mencionaba algo, este programa es para cierto segmento, es absolutamente para todos, porque empezamos a envejecer el día que nacemos. Exacto. Y lo que va ocurriendo es que siempre somos viejos para algo. Mire, le voy a contar mi caso en particular. Yo al año y 8 meses era viejo para el chupete, a los 30 años era viejo para el fútbol. De sexo no vamos a hablar porque superé los 50, pero siempre vamos dejando etapas. Bueno, ¿sabe qué me hizo acordar a eso de ser viejo al año y medio? Yo trabajaba en una escuela, era profesor de matemática, y vino una chica, la profesora de educación física, había ido a hacer un curso a Alemania. Y entonces vino y dice, aprendí cómo enseñarle a nadar a los bebés. Mi hijo acaba de nacer. ¿Cuánto tiene? 6 meses. Ya es viejo. Me digo, es viejo. A los 6 meses ya era viejo. Es verdad, empezamos a envejecer el día que nacemos, ¿no? Claro, por eso la seguridad social, los sistemas de salud tienen que contemplar ese tránsito. Porque inclusive, como el envejecimiento va evolucionando permanentemente, siempre un pasillo de estar, si nosotros comparamos en nuestro pasado reciente, sí, muy reciente, a alguien de 60, 65 años, de hace 20, 30 años... Todo terminado. Exactamente, no tenía que ver con los que lo tenemos ahora. Pero... Digo, nos estamos autoengañando, Eugenio. No, creo que lo que estamos haciendo es ver la lectura secuencial, sí, ¿no? Es decir, antes bromeábamos fuera de cámara que lo mejor que nos puede pasar, lo más saludable es el envejecimiento, porque sí, si no la alternativa es terrible, ¿no? Claro. Es quedarnos en el camino. Sí, que al final un día va a llegar. Sí, es parte de la vida misma, es el accidente de la vida, ¿no? Ahora, desde hace 20 años, Eugenio, usted está trabajando como defensor de la tercera edad. Sí. ¿Por qué la tercera edad necesita un defensor? Mire, en realidad lo que ha ido pasando y lo que hoy más se nota, nuestra población fue envejeciendo, tenemos una pirámide con una expectativa de vida que está mediando los 75 años, 71 los hombres por la mala vida que nos dan las mujeres que viven 79.
Esto es jocosamente dicho. Sí, por supuesto, 8 años de diferencia. Sí, casi 8 años. ¿Viste? Esa es la buena noticia para las mujeres en general. La mala noticia es que esa brecha se va achicando vía el tabaquismo, vía la maternidad no contemplada, no controlada a edades muy tempranas, y trabajos penosos y en muchos casos obviamente la pobreza. Claro. Pero bueno, decía, cuando uno mira esta expectativa y ve que nuestra pirámide es prácticamente de las llamadas de urna funeraria, es decir, tiene una base que es muy parecida al vértice, es panzona en las edades medias, lo que vamos teniendo como advertencia la necesidad de ir viendo cómo contener a un sector social. Nosotros tenemos una tasa de fertilidad muy baja, muy baja. Tenemos una tasa de mortalidad infantil en términos relativos también baja. Y obviamente esto va haciendo que esa pirámide se vaya haciendo cada vez más rectangular. Lo veníamos advirtiendo a principios de los 80 y dijimos, cuidado, porque son los periodos, cuando uno advierte esto, que llamamos periodos ventanas. Estamos observando que hay un fenómeno social que va a haber que contemplar en términos de políticas de Estado, en términos de políticas de seguridad social en general. Poco se hizo, es decir, los argentinos somos pocos previsores frente a las advertencias, y bueno, llegó el envejecimiento en términos poblacionales y hoy estamos en un problema de dimensiones, ¿no? Para ser más preciso, Eugenio, ¿a qué edad comienza la tercera edad? Es muy relativo. Desde el punto de vista convencional, en los países desarrollados a los 65 años, en los países en vías de desarrollo, subdesarrollados, dependientes, como se los quiera llamar, a los 60 años. De todos modos, digo, es muy relativo porque es una concepción muy relacionado a lo que era la producción durante el Fordismo, es decir, muy relacionado a lo que era el periodo de trabajo activo en relación con la jubilación. Esto hoy objetivamente ha variado a partir de la revolución tecnológica, la robótica, donde ya la fuerza de trabajo no tiene que ver con la entereza y la respuesta corporal, sino con una respuesta mucho más técnica, por lo cual hoy el desplazamiento de los trabajos más requeridos están mucho más relacionados a la juventud, ¿no? Por el conocimiento técnico y la evolución de los nuevos conocimientos, ¿no? Bueno, aquí estamos con un verdadero experto de la gerontología y es un tema tremendamente relevante porque en cada familia seguramente hay personas que ya están en esta edad. Y la verdad es que en otras culturas uno aprecia un respeto, un cariño, una admiración, una devoción, si se quiere, por las personas mayores. No tan claro en nuestra cultura, en donde un viejo es un viejo, es algo así como para descartar, en donde ya no se respeta las canas. Hay un texto en la Biblia que dice que ante las canas deberíamos ponernos de pie. Yo, gracias a Dios, no tengo muchas canas, pero es una manera, una metáfora de decir, ante la persona mayor te tenés que poner de pie. Hoy, antes se hacía silencio para escucharla, ahora nadie la escucha. En realidad ya nadie se escucha, porque hasta los novios, yo lo he contado alguna que otra vez, yo vi una cafetería, el otro día había a dos novios, los dos mirando el teléfono. Yo digo, se estarían mandando WhatsApp el uno al otro, pero se podrían ahorrar la energía hablándolo. Es increíble, uno va a reuniones, va a grupos y están todos conectados. O sea, ya no nos hablamos ni entre nosotros.
y mucho menos se escucha al anciano, al hombre mayor. Y por el otro lado, el hombre mayor, lo decíamos hace un tiempo en un programa, la gente grande también tiene algunos prejuicios, algunos temores, ¿cómo se dice la palabra? Unos mitos. No sirvo más para nada, no quiero molestar, no quiero molestar a mis hijos, ese tipo de cosas que me gustaría ir charlando en esta noche. Pero los teléfonos son los mismos de siempre, el 4568-6452, 4568-6667, y el teléfono para mandar mensajes de texto es el 011-6041-3585, lo digo por dos razones, porque este programa se está escuchando por radio y porque la otra vez vino una persona y dijo, mi mamá escuchaba el programa frente al televisor porque era ciega. Entonces hay que repetir los teléfonos, aunque parezca algo aburrido, porque hace 10 años que vengo diciendo y siempre son los mismos, pero ni yo me los acuerdo de memoria, no voy a pedir que la gente se los acuerde. Llámenos, quiere hacer algún aporte, dar su opinión. Si usted es una persona mayor, ¿cómo está viviendo esta etapa de su vida? Si usted no es de esa edad, ¿cómo ve a los que estamos en esa edad? Esto va a dar para muchas opiniones y muchos aportes. Espero que los televidentes, como cada noche, nos llamen. Así que cuando uno llega a los 60, 65 años, entraría en esa tercera. Sí, en términos convencionales. Es decir, a ver, varios aspectos que usted correctamente señalaba, que tienen que ver con el quehacer, con la vida diaria. Cada uno envejece subjetivamente, es decir, envejecemos como podemos. Hay ciertos modelos sociales y es cierto que en algunas sociedades estos modelos sociales tienen una característica de mayor contención o respeto. Pero hay también muchas de estas características que están íntimamente relacionadas con razones de mercado. Trato de explicar algo. A ver. Nosotros tenemos una idiosincrasia bastante parecida a España, a Italia. Yo diría más a Italia, pero bueno, sí. Somos una mezcla. Mi 4 abuelo era italiano, así que le entiendo bien. Yo también, inclusive nunca hubiese nacido en la península itálica porque mi mamá era napolitana y mi padre de Piamonte, así que allá no se hubiesen encontrado. No. Esta es una de las riquezas de Argentina, ¿no? Sí, junto es como la milanesa a la napolitana, solo acá podía existir, ¿no? Pero, digo, somos muy parecidos y, sin embargo, uno ve que en determinados periodos la contención, el respeto, el acompañamiento al adulto mayor en esas sociedades era mucho más importante. Yo trabajo en un par de universidades de allá y sobre todo hacia la década del 90, fines de los 90, 2000, los adultos mayores uno los ve espectacularmente activos, integrados. Ahora, ¿qué pasa? Eran sujetos de consumo porque eran mercados, en ese momento la Unión Europea, que tenían que expandirse. ¿Qué necesita un mercado en expansión? Consumidores. ¿Quiénes eran los potenciales? Tenían tiempo. Y plata. Entonces había que ponerle plata en el bolsillo y salud en el cuerpo. Vimos en el 2002 cómo la conversión de las distintas monedas al euro tuvo como gran protagonista a los adultos mayores. Vimos la colonización prácticamente del sur de Italia por los Tedeschi, por los alemanes, por los suizos, por los suecos, lo mismo Andalucía, por los ingleses. Es decir, veíamos que ese gran flujo de mercado hacía una sociedad mucho más integrada. Desgraciadamente en esas décadas nuestros mercados en Latinoamérica se achicaron, por lo cual no incorporaban sujetos de consumo, es más, expulsaban. De ahí vimos cómo los sistemas previsionales se achicaron, cómo se inventaron cuestiones bastante oprobiosas de privatizaciones
de salir de sistemas solidarios a ir a sistemas individuales, y esto obviamente se asemeja a dejar de lado los pactos intergeneracionales y formas de convivencia. Así que es un tema que hay que contemplar, porque sí va marcando culturalmente aquello que fue pasando en el mercado a lo que hoy va pasando en términos de ese rechazo o de esa gerontofobia pasiva, esa negación al envejecimiento o al envejeciente, ¿no? Gerontofobia pasiva. Es muy Suena fuerte feo, eso, ¿eh? Sí. Es decir, esta fobia, enojo, adversión a las personas mayores, pero de una manera pasiva, es decir, no declarada. Sí. Pero de no declarada a declarada no falta mucho. Sí, en realidad se ve mucho hoy en la conducta criminal. Vemos Es verdad, de hace 10, 15, 20 años a la fecha que cambiaron los patrones en términos de esa conducta. Había un freno inhibitorio donde el delito que se cometía hace 20 años sobre el adulto mayor era el desapoderamiento por una argucia, un ardid, la estafa. Cambiarle plata, es decir, ese tipo. Hoy vemos, desgraciadamente, bueno, una reciente estadística de la Corte Suprema habla de un adulto mayor muerto cada 5 días por una agresión en razón de robo o de algún otro tipo de comisión de delito. Es decir, el freno inhibitorio que existía antes... Sí, claro. A los viejos no se les pega. Exactamente. Ahora le pegan una paliza. Es más, lo de antes, que inclusive en la jerga carcelaria era no pegarle a la abuelita, y quien transgredía eso era considerado un paria, y obviamente casi con una calidad de violador. Hoy, sin embargo, vemos tortura, agresiones con armas blancas, con elementos contundentes usados como armas. ¿Por qué? Porque ha cambiado ese perfil en razón de que en aquella época, hace 30, 40, 50 años, había, aún del delincuente, una identificación positiva para con la imagen del adulto mayor. Porque en la casa seguro tenía alguno. Exactamente. En cambio ahora, ese adulto mayor, un delincuente que proviene de una situación de calle, ese adulto mayor representa lo que él no puede ser. No puede ser débil, no puede ser no repentizar rápidamente las cosas, porque su medio así se lo exige, y en razón de eso, ¿qué ocurre? Esas agresiones que vemos es algo así como romper el espejo que adelanta. Es decir, la contundencia... No me quiero ver. Exactamente, yo eso no quiero llegar a ser. Entonces la identificación pasa a ser de positiva antes a una identificación negativa, y de ahí la agresión. Es decir, estamos en una situación muy compleja, porque en ese hecho criminal encontramos dos síntomas sociales que se encuentran en un tiempo y espacio determinado, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya tenemos algunos mensajes, se lo voy leyendo. Carlos de Rosario pregunta si están bien liquidados los aumentos que otorga el gobierno a los jubilados. Bueno, no es tema de... No, sí. Usted también está en eso. En realidad, a lo que habla Carlos es de la poquedad. Es decir, si bien se está aplicando la ley de movilidad, que da ciertos guarismos, el 17.2, en el último reajuste del mes de marzo, cuando se comparan los haberes en relación a lo que es el aumento de la canasta del jubilado, terminan siendo insignificantes, porque van atrás de los precios. Recordemos que casi el 53% de los jubilados en Argentina, refiero a nivel nacional, luego están los provinciales, que son 4,5 millones de personas, cobran una mínima que están alrededor de en 3.231 pesos. Con una canasta... Más del 50%. Sí, el 53% del sistema, por lo cual
no se puede, salvo el sistema político argentino, que supone que con eso se puede vivir, el resto de la población no lo considera como tal, ¿no? Rafael de Paraná, Entre Ríos, saluda al invitado, muy bueno el programa. Graciela de Granadero, Baigorria, dice en el libro de Proverbios, en la Biblia, no menosprecies a tu madre en la vejez. Sin embargo, los geriátricos están llenos de abuelos que son abandonados en esos lugares. Otro mensaje, somos pastores adultos viendo el programa y opino que nos esperan los mejores años de nuestra vida aún. Así es, Así siempre es. lo porvenir es lo mejor de todo, ¿no? Teresa de Venado Tuerto dice, gracias al invitado por ocuparse de los jubilados. Soy de Gualeguay, tengo 70 años, muy bueno el tema. Bueno, una interesante observación acerca de la violencia, de la delincuencia sobre los adultos, después el comentario sobre el tema de los sueldos, pero ¿qué de la relación dentro de la familia? ¿Cómo se ha ido modificando en este último tiempo? Antes los abuelos vivían en la casa de los hijos, Claro. y después venían los nietos, y los nietos crecían y los abuelos eran, qué sé yo, eran parte de la familia, a nadie se le ocurría. Pero claro, las casas empezaron a achicar y no hay espacio para todos, ¿no? ¿Cuál ha sido la evolución? Qué interesante en términos del hábitat, ¿no? Porque hay algo que es bastante simbólico. Las casas de las grandes ciudades, de Buenos Aires, bueno, de Rosario, además tenían el fondo. El fondo era el lugar del abuelo. Estaba el gallinero, estaba el palomar. Hacia la década del 70... Y la quintita. Sí, la quinta con lo que en realidad era la provisión de la propia casa, ¿no? Sí, sí, Es sí. decir, ahora, ¿qué pasa? Cuando se va achicando ese hábitat, sobre todo en la década del 70, donde se casa un hijo y hay que hacer un departamentito, se va perdiendo, lo que vemos es que el abuelo pierde el lugar adentro de su casa. Yo, en uno de los libros de esa época, escribía que primero desaparecieron los palomares, las palomas fueron arrojadas a las plazas y después a los abuelos para que las vayan a alimentar, ¿no? Simbólicamente en términos de la pérdida de ese espacio. Obviamente teníamos, como decíamos al principio, una expectativa de vida mucho menor. No era frecuente que 3 generaciones convivieran, es decir, había algún abuelo que nos quedaba, en muchos casos la expectativa que era de 50, 60 años hacía que esa figura no existiera o Sí. existiera alguno de los 4. Sí, y un detalle más, los abuelos tuvieron bastantes hijos y entonces se repartían más. Al ir disminuyendo, los Así menos es. hijos se tuvieron que quedar con los abuelos. Así es. Un hijo único casado con una hija única, supuestamente tendría que tener 4 abuelos en la casa. Así es, por eso inclusive el abuelaje cambió. Yo era el nieto 34, por ejemplo, entonces el abuelo apenas se acordaba de los nombres de del 28 para acá estábamos más o menos complicados, ¿no? Bueno, esto cambió. Es una hipérbole lo tuyo, es verdad. Más o menos. Pero claro, eso cambió. Cambió la estructura de la familia nuclear. Es decir, este es un tema realmente que hay que contemplar mucho. También, ¿Por también. qué? Porque inclusive vos relacionabas, y inclusive lo manifestaba creo que la televidente de Baigorria sobre el tema de geriátricos y demás, al cambiar la estructura familiar, al complejizarse la vida en la sociedad, esas posiciones hoy están mutando muy rápidamente. Sin embargo, no así las instituciones que debieran contenerlas. Es decir, se está reformando el Código Civil. Sí. Y esto, bueno, estamos hablando que en más de 100 años, ya Vélez Arfiel había quedado muy viejito en términos de su construcción. Sin embargo, cuando vamos a acudir a la estructura de familia, vemos que la nueva institución termina rescatando lo que era la familia nuclear.
Entonces decíamos, nosotros éramos el nieto 30 y pico, pero ahora tenemos el 8º, 9º, 10º abuelo. Claro, de los matrimonios ensamblados. Claro, Sí, sí, por lo absolutamente. cual las formas de cuidado, de contención y de relación Claro. están variando y tenemos que tener instituciones que las contemplen, ¿no? Que hoy todavía cuesta mucho. A mí, a partir del 21 de agosto del año pasado, en una reunión con el Papa Francisco, hablando estrictamente de este tema, el cardenal Bergoglio, es un tema que ha seguido con realidad, con mucho interés, durante más de 20 años. Tengo el honor de haber comentado estos temas y tener una relación muy fluida con él. Estuvimos viendo en ese momento, hace un año, todo lo que es exclusión y dependencia en la sociedad moderna. Esto llevó a que este año, el 28 de septiembre, el Papa hiciera en Piazza San Pedro una bendición a la prolongación de la vida, tomando esa prolongación de la vida como lo que no se toma habitualmente, es decir, como esa persona sujeto de derecho, no por la mera beneficencia de atender a aquel que es más añoso. Es decir, aquel que es más añoso tiene tantos derechos como antes de serlo. Cuando dejó el trabajo, tiene que preservar los derechos ciudadanos que tuvo como trabajador. Tiene que preservar los derechos dentro de la estructura del sistema de salud. Fíjate que otro gran tema, otro gran pilar de la seguridad social nos abandona cuando más lo necesitamos, que es el sistema de salud. Entonces, me parece que hay un tema, y esto es lo que comentábamos con el Papa y lo que estamos tratando de trabajar, que es muy endeble una sociedad que le da menos a quienes más necesitan. Y voy a un ejemplo. Si hoy hay muchos jubilados que seguramente están siguiendo tu programa, y su reivindicación, ¿cuál va a ser? El 82% móvil, el famoso 82% móvil. Y yo me pregunto, ¿por qué aceptar una quita del 18%? ¿Por qué aceptar un impuesto a la vejez? Es decir, si a cierta edad necesitamos más que a edades más tempranas... No, la idea está bien, pero la verdad es que si fuera el 82 estaría bien, porque ganaría en plata en la mano. 40 ahora, sí. En plata en la mano ganarían más, porque al trabajador se le hace un montón de descuento que no se le hace al jubilado. Aunque el jubilado también paga ganancias. Increíble. Claro, pero entonces, mira, dos aspectos tocaste, no sé, los tiempos que en general... Llegamos a la mitad ahora, llegamos a la mitad. No, porque hay dos aspectos que son dable verlos. El tema del 82% surgió en el año 58, rigió hasta el año 69, época de Frondizi en ese momento, sí, y estaba relacionado al financiamiento de la seguridad social desde el trabajo. Es decir, lo que acá se fue constituyendo a partir del año 1904 con la ley 4349, es decir, una estructura de sistema previsional basada en el aporte del trabajador y del empleado, y que en la posguerra es lo que se difunde en el mundo, estaba relacionado a ese financiamiento. Pero ¿qué pasa? Esto era vigente y tenía valor cuando había pirámides poblacionales jóvenes. Claro, muchos jóvenes y pocos mayores. Exactamente, claro. Y pleno empleo. Y pleno empleo. Ahora, ¿qué pasa hoy? Esas pirámides han envejecido. Sí, tenemos mucha gente arriba de la pirámide. Exactamente. Como dijiste, es casi un cuadrilátero. Efectivamente. Sí. Si vos tomás, por ejemplo, Italia, es un rectángulo y ya invirtiéndose. Entonces, ¿qué pasa? Argentina hoy, ¿qué financia a la previsión social? El 50%, esa vieja usanza del trabajo. Aportes patronales y contribuciones del trabajador. Pero el otro 50% proviene de impuestos, ganancias, patrimonio.
cigarrillos, hidrocarburos, financian a la seguridad social. Pero ¿sabés cuál es el que más participa? El IVA. Entre el 11 y el 17%, que es el más regresivo de los impuestos. Claro. Que pagan la misma proporción El pobre más y el rico rico. y el pobre. Claro. Por lo cual, no hay razón alguna para que sea el 82, el 90, el 100, esa relación que antiguamente Claro, se tenía. Sí, sí. Es decir, Todo hoy claro. inclusive cuando te jubilás, no, quédate tranquilo, no te van a dar el 82, el 100 ni el 40 en muchos casos, ¿no? Me quedo tranquilo. No, o me pongo a llorar. No, es para ponerse nervioso. Norma de General La Madrid, estoy a punto de jubilarme, muy buen tema. Gladys de Mendoza pregunta, ¿por qué no te encuentran el impuesto a las ganancias a los Ahí jubilados? está. Mira, yo particularmente creo, y no soy un experto en la materia, que ningún sueldo de trabajador activo ni ningún haber de jubilado tiene que tener retención por ganancia. Claro. Porque no es ganancia, es lo que te están pagando, es la contraprestación al trabajo. Exactamente. La ganancia es una renta que se obtiene desde otro lado. Ahora bien, fíjate que la renta financiera no está grabada, sin embargo, ¿no? Ah, increíble, sí. Por eso, de eso habría que hablar para financiar a la seguridad social, renta financiera, minera, petrolera, etcétera, etcétera. Pero como eso financia en muchos casos la política del sindicalismo, de eso no se habla. Pero vamos al tema concreto que nos pregunta nuestra amiga de Mendoza. Más allá de esta creencia de que ningún sueldo es ganancia, lo que tenemos que contemplar es que la jubilación es un haber diferido. Por lo cual, si en nuestra vida laborativa como trabajadores activos tuvimos ya un descuento por ganancias y a su vez al jubilarnos a ese haber diferido nos vuelven a descontar ganancias, no solo que es inequitativo, sino que hay una doble imposición. Uh-huh. Esto se ha reconocido en muchos fueros judiciales. Obviamente la Corte no se ha expedido al respecto y hay un dato sobre el cual hemos tenido algunos fallos muy interesantes que tiene que ver con el descuento de ganancias de las retroactividades cobradas en los juicios. Vos sabés que hay una gran litigiosidad en la seguridad social, Sí. más de 400.000 juicios. Bueno, esos juicios tardan una eternidad, ¿no? Es decir, acá hay un darwinismo social, ¿no? Es decir, Sí, esperar que se muera para no pagarle. exactamente. Entonces, en esa espera se acumula un retroactivo. Claro. Cuando lo vas a cobrar, Sí. sobre ese retroactivo te descuentan ganancias. Vale decir que de cada 100, entre honorarios, gastos y ganancias, 60, 70% quedan en el camino. ¿Sí? Sí, sí, Y cobran el 30, 40. de la retroactividad. Mensaje de texto, ¿podría hablar sobre la jubilación anticipada? Sí, tema importante. Mario de Santa Fe, muy bueno el programa. Margarita Rigo Gallegos, una nación que valora a sus ancianos, valora a la familia. Muy bueno volver a los valores. Juan de San Nicolás, trabajé 14 años con adultos mayores, me dejaron muy buena experiencia. Norma de General La Madrid, todavía no estoy en un geriátrico, gracias a Dios, puedo andar y gracias por defender nuestros derechos. Bueno, y quedó lo de la jubilación anticipada, ¿qué es eso? Si yo te digo los niní, vos pensás en jóvenes. Ni Ni sí, estudio ni ni trabajo. Pero hay adultos mayores o que están por serlo que son niní. Ni tienen trabajo registrado, blanco, ni a su vez se pueden jubilar. Por ejemplo, alguien que quedó fuera del mercado laboral a los 50, 60 años. Tiene que esperar sus 65 años. Es imposible ir al mercado laboral formal, ser retomado por tal vez tiene 30 o 40 años de aportes, porque nuestra generación es la última que tuvo aportes en forma regular. Sí. Y
a su vez no pueden jubilarse porque no tienen la edad. Existió en el 2007 lo que se llamó la prestación anticipada o jubilación anticipada, vulgarmente conocida, que planteaba la posibilidad de aquellos que tenían el aporte que cobraran el equivalente al 50% del haber hasta el momento de cumplir la edad. Y en ese momento se completaba el 100%. Esto no está vigente, hay una enorme cantidad de argentinos que están en esta situación, que inclusive, nosotros tenemos una presentación para con ellos, dicen, nosotros nos encontramos discriminados. Mira el razonamiento. Si alguien que no tiene aportes y que tiene la edad, le dan la posibilidad de acceder a una moratoria y hacerse cargo de la deuda que tienen para con el sistema en cuotas, ¿por qué no nosotros, que ya tenemos los aportes en el sistema? Y que en realidad solo nos estarían devolviendo lo que ya pusimos. Bueno, síntesis. Hay varios proyectos, inclusive con consenso de los distintos bloques políticos, como lo hubo en el caso de la moratoria, pero ahí están esperando los cajones del Congreso, ¿no? Miremoslo de la perspectiva de la caja, ¿no? Pagar esos 400.000 juicios. No, esa es otra cosa. Entonces sí, yo sé, no, pero lo lógico sería que pagaran, ¿no es cierto? No, pero no hay plata que alcance. Pagarle a todos los que se quieren jubilar no hay plata que alcance. Mira, más si la estamos usando para financiar Aerolíneas Argentinas o fútbol para todos. Bueno. Gobernar es priorizar, ¿no? Es decir, sí, claro. Pero, a ver, en el caso de los juicios, todos los juicios fueron provocados por malas liquidaciones generadas en el Estado. Más allá del gobierno que las haya provocado, sí. El Estado es el responsable. Nosotros tenemos una presentación de la Defensoría que está en la Corte desde hace 5 años ya, donde decimos, hay que equiparar todos los jubilados a las decisiones que ya ha tomado la Corte. ¿Qué estoy refiriendo? En el caso Badaro, la Corte dijo, hay que reajustar enero del 2002, diciembre del 2006, conforme la variación del salario del trabajador activo, que esto fue el 88.6%. Entonces, no hace falta, si la Corte ya lo dijo, hacer un que juicio cada por cada uno caso. tenga que hacer un juicio, porque inclusive los tribunales inferiores no pueden fallar contra la doctrina de la Corte, por lo cual es tener una larga espera para un resultado que ya es conocido. Esta larga espera, que en muchos casos, desgraciadamente, y perdón por comentarlo tal cual es, sorprende al jubilado, sorprende la muerte a ese jubilado que está tramitando, a su vez es muy costoso para el Estado, porque esos retroactivos y las costas del juicio, que algún día terminan pagándose, son muy abultadas. Entonces nosotros, ¿qué planteamos? Que se le pague directamente por vía administrativa, se corta más de 400.000 juicios que es esa litigiosidad. Prefiero el caso Badaro, que es el reajuste que te comentaba, el caso Elif, que es el recálculo del haber inicial, y a partir de eso empezamos a decir cuántos hoy son los jubilados que tienen que reacomodar su haber, reajustar su haber, es decir, hacemos lo que yo llamaría una CONADEP de la seguridad social. Es decir, ponemos un punto de corte. Si no, vamos a estar en dificultades. No, pero dijiste algo muy importante, el tema es si es prioritario, y no es prioritario porque, salvo esas manifestaciones allí en Rivadavia y Callao que hacían los jubilados, lo siguen haciendo los miércoles. Lo siguen haciendo los pocos que quedaron. Había una señora allí, yo me saco el sombrero de esa mujer. Norma Pla. Norma Pla. A veces escucharla y las reacciones que tenía y el vocabulario a veces que usaba, digamos, uno no la podía coincidir. Pero qué garra que tenía esa mujer.
Qué fuerza para ir en contra de los molinos de viento, pero se les plantó a todo el mundo, ¿eh? Ahora vos fíjate, Norma Pla, IMISCO, la mesa coordinadora, el reclamo era por 450 pesos, mínima de 450. Es decir, había el 1 a 1, eran $450. Hoy estarían reclamando alrededor de 5.000 pesos. ¿Qué es lo que se está reclamando? Es decir, han pasado más de 20 años y el reclamo sigue siempre pendiente porque no se contempla lo que en definitiva sería socialmente mucho más barato. Y te sintetizo. Hay una mirada tan monocular de quienes han gobernado el país a través de todos estos años. ¿Qué hace? Pero los mismos de siempre. Sí, son pero lo por mismo. eso hay un sistema. Y son lo tal, mismo, ¿no? que la gente va a votar otra vez ahora, así que... Pero mira, lo que vos le pones en el bolsillo al jubilado, el jubilado lo consume. Y no lo consume en Miami, lo consume en el mercado interno. Claro. Compra comida, compra vestimenta, remedios, etcétera, etcétera. Esto hace que haya más trabajo y más impuestos. Es decir, se hace un círculo virtuoso. Por otra parte, si el jubilado, yo le recomiendo en un consultorio que tiene que consumir un aceite de molécula gruesa, de oliva, ahora un litro de oliva, que es lo que puede gastar en el mes, en realidad sale 80, 90 pesos. Entonces termina comprando el girasol de 15 pesos, luego lo gasto en medicamentos. Y esto es una obviedad, es decir, no estoy diciendo algo que no esté en internet. Sí. Que no lo sepa Google. Claro, pero ¿sabés qué pasa? Mira, cuando nosotros en la misma época del siglo pasado éramos chicos, se decía que donde había una necesidad había un derecho. Hoy nos tocó estar en el siglo XXI y donde hay una necesidad hay un negocio. Entonces es preferible que no se consuma, no tenga los alimentos necesarios, el hábitat correspondiente, y que sí se siga consumiendo el medicamento, porque la industria del medicamento sigue financiando en la Argentina gran parte del sistema político y sindical. Es muy perverso cuando vos lo decís, te quieren mucho menos los que detentan el poder, pero es lo que le está pasando a nuestro pueblo, es lo que está sufriendo a nuestro pueblo. Si te auspiciaba algún laboratorio. Ana de Chajarí felicita y agradece al señor Semino por los jubilados. Pregunta por qué no se da aumento a los jubilados, en lugar de derivar dinero del ANSES para otros fines como los trenes, las notebooks, etc. Graciela de Ojo de Agua, los abuelos estamos muy abandonados, coincido con el invitado. ¿Quiénes se ocupan? Jorgelina de Luis Guillón tiene una hermana en San Juan que es maltratada por su hija. La señora es cardíaca, que aunque tiene denuncias hechas, no es respaldada por la justicia. Pero es otro tema este, ¿no? Mensaje de texto, ¿es verdad que viene un aumento? Patricia Mendoza, le digo a lo del aumento, sí, no sé cuándo ni qué porcentaje, pero algún aumento va a venir. Patricia Mendoza pregunta si hay alguna novedad sobre la ley de renta vitalicia. Sí, otro tema. Norma de General La Madrid, yo no tengo aportes, tengo que pagar una primer cuota y después se inicia moratoria, ¿está bien? María Elena de Capital tiene 80 años y vive sola, se siente desamparada. Ay, ay, ay. La soledad es uno de los temas que ahora le podemos tratar. Vamos a dos cuestiones. La televidente que plantea el tema de la moratoria la mecánica es así, se paga la primer cuota y luego se recibe el mes correspondiente y se le va descontando regularmente. Son 60 las cuotas en la moratoria. La renta vitalicia, otra gran estafa argentina no resuelta. La renta vitalicia tiene que ver con las AFJP. Yo te comentaba antes de empezar el programa, o a vos, o a tu colega, que era de Mataderos, ¿no?
en mi barrio, que son bastante mal hablados, cuando se hablaba de FJP se las llamaba Fano de Jubilaciones y Pensiones. En realidad, dentro de ese gran robo que hubo, lo que ocurrió fue lo siguiente. Cuando, por ejemplo, se generaba el deceso de quien estaba aportando, la viuda, que era acreedora a la pensión, se le decía, bueno, a este momento tiene el beneficiario 8.000 pesos en su cuenta. ¿Cómo los quiere? Que se lo paguemos en 2 o 3 veces o una renta vitalicia. ¿Qué era la renta vitalicia? Era agarrar esos 8.000 pesos y prorratearlos durante lo que se suponía era el tiempo que iba a vivir esa persona. 20 años, 15 años, según la edad. Ahora bien, esos 8.000 pesos, que en su momento eran $8.000, después se especificaron. Ergo, quien hoy está cobrando esa renta vitalicia cobra 100 pesos, 200 pesos. Y vos fíjate qué perverso el sistema, que por tener una renta vitalicia no podés acceder a tramitar una moratoria, por ejemplo, de la jubilación. Increíble. ¿Qué ha dicho la justicia al respecto? En reiterados fallos, que la renta vitalicia tiene que ser considerada el equivalente por lo menos al mínimo jubilatorio. Bueno, esto solo se aplica en aquellos casos que falló la justicia y no en los otros que están en esta espera, y que también en ese sentido hay proyectos consensuados que no son tratados. Vos viste que a veces vemos que se trata un código en una noche y media, una ley de hidrocarburos, y sin embargo estos proyectos que son muy simples, son proyectos de 2 artículos, de un artículo, no son tratados. Me acuerdo cuando salieron los AFJP, yo no entendía bien. Y yo estaba en esa época en Radio Municipal, tenía un programa todas las noches, de 10 a 12, en Radio Municipal, que era importante, porque estaba en lo que hoy es Radio 10, en la frecuencia, en el 710. Claro. Y entonces una chica de la iglesia me dice, mirá, me puse a vender esto, si podría ir el jefe mío a promocionar. Y, bueno, me pareció que estaba de moda eso, te llamaban por teléfono de todos lados, todos tus amigos vendían FJP. Entonces me dice, ¿cuánto le sacan a que aporta por mes? El 30%. No, el 30% al final. La suma de 3 más 3 más 3. No. O sea, por cada 100 que la persona... Se llevaban 30. ¿Y qué hacen con esos 30? Y el costo de la administración. Y dije, esto es un robo a mano armada. Pobrecita la chica, le echaron del trabajo. Sí. Pero era un robo a mano armada. Sí, se llevaron las FJP en poco menos de 10 años, $12.000 millones de ganancias, sin tan siquiera, en relación con lo que señalábamos antes, aportar impuesto a las ganancias porque se consideraban, tal cual lo señalabas vos, gastos de administración. Increíble. ¿Y esas deudas se estatizaron? Mira, todo el sistema de FJP lo absorbió el Estado, inclusive los 11.000 empleados, y las FJP en realidad no eran ninguna otra cosa distinta a que un mostrador más en los bancos. Sí. Que se fueron del sistema cuando tenían que empezar a pagar jubilaciones. Mirá vos. ¿Escuchaste hablar de algún juicio que haya hecho alguna FJP al Estado argentino? No. Sí, ahora empiezo a entender más que antes. Me acuerdo, estábamos en la Plaza Congreso y venían los defensores de la FJP y había unos enfrentamientos allí, en la época que se estaba por votar la ley, también una ley votada así sin mucha discusión, como todas. Pero ahora me haces entender por qué se hizo esto, para favorecer a los bancos. ¿A los bancos? Sí, porque mira, obviamente para el próximo programa, que es asado de por medio, tenemos tiempo para contarlo. Acá no podemos, tenemos parrilla acá. Pero en realidad lo que pasó es, primero,
2/3 de las reservas que había en el Banco Central en ese momento era dinero del sistema de seguridad social. Al privatizarse quedaron indisponibles, por lo cual el Estado tenía que seguir pagando las jubilaciones y pensiones, pero ya no tenía ingresos porque ingresaban a la FJP. Entonces tenía que salir a pedir préstamos. Los préstamos eran a altas tasas y a cortos plazos, porque aumentaba el riesgo país, porque las reservas estaban indisponibles. ¿Qué nos prestaban? Las mismas reservas indisponibles para pagar las jubilaciones que tenía que pagar el Estado. Y así se fue endeudando el Estado, cuando uno habla del Estado, los argentinos. Sí, sí. Pedro de Comodoro de Rivadavia, muy bueno el programa. Noemí del Chaco, yo pagué en agosto la primera cuota, me dijeron en agosto cobraba, aún no pasa nada, ¿por qué será? No, en realidad se liquida dentro de los 60 90 días, así que... No, está ahí. Mauro Chaco, ¿tiene algún lugar donde comunicarnos con el invitado? No sé, no. Sí, cómo no. ¿Tenés una página o un email? Sí, bueno, el mail es terceraedad@defensoría.org.ar. La página es www.gerontovida.org.ar. Pero vamos despacito. Demos una sola, la más fácil, ¿cuál es? terceraedad@defensoría.org.ar. A ver si lo podemos ahí tipear, la gente está seguramente haciéndolo. Defensoría, tercera edad, todo junto. Defensoría. Defensoría.org.ar. Vale. Ese es el mail. Ese es el mail, ahí está. Y la página se googlea, es Gerontovida. Gerontovida, sí, está bien. Para aquellos que quieran comunicarse en Misiones, ¿es verdad que no van a dar más el 100% insulina ni medicamentos? No, en principio no hay ningún tipo de información en ese sentido y hoy por hoy tampoco hay restricción tal cual lo señalaste. Eugenio, ¿qué mirada tenés hacia el futuro? No de tu vida personal, en los años que vas a vivir, sino en cuanto a este tema. Porque el año que viene es un año eleccionario. Lo cierto es que muchos adultos mayores, como soy yo por lo menos, te llevo 4 años, así que todavía no te podés jubilar, tenés que esperar un año más, pero hay muchos y que votan, ¿no? Y vos fíjate que no se habla mucho de ellos, porque no le quieren prometer, porque los ningunean, perdón el uso de esa palabra, que no sé qué otra puede expresar exactamente lo que esa quiere decir, o porque son fáciles de convencer y manipular. Entonces al final de la campaña se hacen unos 4 gritos, volveremos al 82%, y los adultos creen eso, ¿no? Sí. ¿Qué mirada tenés? Mirá, ¿optimista? Optimista siempre, pero con mucha preocupación. Nosotros consideramos que la seguridad social tiene 3 pilares, que son el trabajo y la previsión, la salud y la educación. Esos 3 pilares se financian de la misma forma y sostienen a una sociedad. Cuando estos 3 pilares están en crisis, está en crisis la seguridad social y lo que aparece es la inseguridad individual, que tanto la vemos en los medios y demás. No lo veo esto en la agenda de quienes hoy están haciendo campañas políticas, ¿no? Refiero al amplio espectro. A todos. No quiero ser injusto en el castigo, ¿no? Pero no se ve debate sobre esto ni propuestas tampoco, ¿no? Sí. Y a mí me han dicho que tengo que ser optimista. A ver, terceraedad@defensoría.org.ar. Fíjate, perfecto, Eugenio, maravilloso. está allí. Maravilloso. Ahí está. Cualquier persona que quiera comunicarse con nuestro invitado le manda un email y no sé cuántos emails recibí por día, pero miles. Sí. Porque y abuelos o familiares que vienen entre 300 400 por día. Por día. En la Defensoría, en Venezuela 842.
Ahora, ¿Defensoría de la Nación o de la ciudad? Mira, es de la ciudad, pero como hace 30 años que estamos en esto, prácticamente tenemos demanda de todo el país, por algo que también tiene que ver con el sabido centralismo porteño. Lo que se tiene que proveer en Tartagal termina decidiéndose en Buenos Aires. Sí. La prótesis a resolver en tal región termina comprándose o aprobándose en Buenos Aires. Como alguien dice, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Eugenio, muchísimas gracias por haber venido, ¿no? Un programa como para seguir y seguir y seguir. Nunca me habían explicado por qué se privatizaron las AFJP. Ahora hoy he nacido, he progresado en mi conocimiento, ahora me doy cuenta. No era para proteger a los ahorristas, era para hacerles el más grande negocio de los bancos. Justo cuando tenía que pagar, claro, le dijeron, ahora el negocio es nuestro. Increíble. Eugenio, vos sabés que hay un texto en la Biblia, no sé qué fe tenés, jamás le pregunto a mis invitados, porque respetamos eso, ¿no? Pero hay un texto en la Biblia que dice así, se lo digo a toda la gente que hace trabajos como el tuyo: no nos cansemos de hacer el bien. Así es, coincidimos. Porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así que mi exhortación, mi consejo, mi palabra a vos en esta noche, Eugenio, no te canses de hacer el bien. Algún día vamos a cosechar. Sí. Yo creo que más allá de todo lo que uno puede plantear como críticas, como dudas y demás, es promisorio lo que viene si lo interpretamos como tal y lo construimos. Lo construimos. Gracias. Me encantó el programa, espero que usted también. Es un tema muy relevante. Yo como pastor veo muchísima gente en la iglesia sola, personas mayores. Algunas tienen que hacer trabajos para los que ya no están capacitados. Otros tienen que mendigar. Otros tienen que no digo prostituirse, porque no estoy pensando en eso, por lo menos gente de mi iglesia, pero llegar a hacer cosas que aún le desagradan para poder sobrevivir. Y nosotros somos responsables de ellos, de todos ellos. Espero que nos haga pensar esta noche este programa. Que tenga una buena noche. Nos encontramos aquí mañana. Que Dios le bendiga.